10 años de prisión fue la sentencia que recibió la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, luego de que fuera acusada de ocupar la presidencia de ese país suramericano, aparentemente de forma ilegal, después de la renuncia del expresidente Evo Morales, en un caso conocido como Golpe de Estado 2. La sentencia fue emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de La Paz. Áñez fue acusada de incumplimiento de deberes y de tomar resoluciones contrarias a la Constitución de Bolivia. Este juicio, escandaloso, mediático y demorado, es tal vez el más reciente capítulo de la crisis y de la división política que hay en Bolivia. Varios sectores critican que los líderes del país han usado los tribunales para afectar a sus adversarios políticos. La condena en sí misma también ha sido señalada de ser una muestra más de la crisis o del declive de los valores democráticos que vive no solamente Bolivia, sino también otros países de la región. Sobre su condena se pronunció precisamente la expresidenta Yanine Áñez. Escuchemos. Porque Bolivia entera sabe que esos delitos por los que me están acusando no los he cometido. Bolivia entera sabe que fui una consecuencia de todo lo que sucedió en el 2019. Porque aquel que cometió fraude electoral, aquel que cometió incumplimiento a la Constitución y respetando hasta un referéndum establecido en la Constitución Política del Estado, está feliz y libre haciendo política en la calle. Esta sentencia es apelable, una opción que la defensa de Áñez ya advirtió que aprovechará para buscar una nulidad del caso por falta de garantías, por irregularidades y también por falta de derechos. Una apelación que será ante instancias bolivianas, pero la defensa no descarta llegar también a esferas internacionales. Desde la otra orilla, el oficialismo indicó que también apelará la sentencia para que esta sea extendida a 15 años de prisión. El expresidente Evo Morales se refirió precisamente a la condena de Áñez. Escuchemos. Pese a las mentiras, chicanas e incluso actuaciones para decir que estaba enferma o a punto de morir, la justicia sentenció que Áñez y sus cómplices asaltaron el poder con un golpe de Estado. 10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia. Diferentes analistas bolivianos, también analistas extranjeros citados por diferentes medios locales y medios internacionales han puesto en entredicho la institucionalidad de este país suramericano. Hay quienes dicen que el tribunal tenía motivaciones políticas, otros indican que simplemente ha sido garante de la ley boliviana. Lo que sí es cierto es que deja ver las divisiones que tiene este país, deja ver que la crisis política del 2019 sigue siendo una herida abierta en la política y en la democracia boliviana. ¿Podrá entonces cerrarse esta herida? Es este juicio realizado en la justicia ordinaria, el procedimiento tal y como lo indica la ley para este tipo de casos en específico cuando estamos hablando de una exmandataria del país. En su intento de apelación, Áñez tendrá garantías. La apelación del oficialismo, el oficialismo afirmó pues, que va a apelar. Esto se llevará a cabo para que sea extendida esa pena a 15 años. Ya se los estaba explicando. ¿Es esto viable? ¿Está la justicia boliviana cooptada por el MAS, que es el partido oficialista? ¿Hay garantías de separación de poderes e institucionalidad? Bolivia es nuestro foco de análisis. La condena a Yanine Áñez, ¿persecución o justicia? Ese es nuestro tema de análisis y debate hoy en nuestro programa. Y para conversar sobre este tema saludamos a Luciana Jauregui. Ella es socióloga, es también doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es también investigadora y docente universitaria. Se encuentra en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. En esa misma ciudad también se encuentra nuestro invitado Nelson Nogales. Él es doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, Ecuador. Es también docente de las universidades SEC de Ecuador y de la Universidad Central de Cochabamba. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación. Estamos en las diferentes redes sociales, ya ustedes lo saben. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter también nos encuentran. Y pueden ver nuestra señal en streaming en vivo a través de YouTube. Nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal,
Nuestra etiqueta para que usted deje todos sus comentarios es numeral el debate F24. Esperamos entonces sus comentarios y preguntas relacionadas con el tema que vamos a analizar en el día de hoy. Le doy la bienvenida entonces a Luciana en la ciudad de Cochabamba. Luciana, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y nuestra pregunta como punto de partida para el análisis y para el debate, su opinión sobre esta sentencia dictada por este Tribunal de la Ciudad de La Paz, 10 años de prisión para la expresidenta interina Yanine Áñez. ¿Cuál es su opinión? Gracias, Santiago, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. La verdad es que se trata de una sentencia que tiene un efecto histórico, no tanto como para la interpretación de los hechos pasados de la crisis del 2019, como también para la forma en que se van a desenvolver a futuro las fuerzas políticas. Sin embargo, quizás ahí la gran paradoja es que a pesar de la contundencia y las implicancias políticas, jurídicas, etcétera, de la sentencia, en este momento me da la impresión que no ha tenido los efectos políticos esperados, ¿no? Es decir, que ha pasado casi como un evento con poca capacidad de interpelación y de movilización, en la que las fuerzas políticas han mostrado sus posiciones más radicales sin que esto no necesariamente haya interpelado a la población en general, ¿no? Con todo, la sentencia de Áñez marca un precedente, sobre todo para los procesos judiciales que se vienen a posteriori, para ver cómo se van a tramitar el caso golpe 1, golpe 3, golpe 4, golpe 5, que son una serie de casos en los que sin duda esta primera sentencia marca un precedente fundamental, ¿no? Y por supuesto tiene que ver también con la forma en que esta sentencia va a generar alineamientos políticos en una oposición dispersa y también en un oficialismo que igualmente está tratando de encontrar vías de unificación. Sí. Y también ahora le doy la bienvenida a Nelson Nogales, también se encuentra en la ciudad de Cochabamba. Nelson, bienvenido al programa, también gracias por acompañarnos. Punto de partida, opinión sobre esta sentencia, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cómo está, Santiago? Muchas gracias por la invitación. Al igual que Luciana, yo pienso que sí, este resultado, o digo esta condena, marca un precedente para futuros juicios. Ya miembros del oficialismo ya salieron a mencionar de que a Yanine Áñez se le va a procesar por genocidio y responsabilizándola de las masacres de Sencata y de Sacaba y otros procesos más. Lo mismo los familiares de las víctimas de estos eventos, entonces también adelantaron que van a continuar juicios. Lógicamente, pues este juicio tiene varios vistos de alguna manera de nulidad o algunos errores que incluso ya los mencionó el relator de las Naciones Unidas para la Justicia, que estuvo aquí hace algunos meses atrás, pero al margen de ello, sí tiene unos efectos en la política interna, ya que van a modificar la correlación de fuerzas, ya la oposición de alguna manera armará una serie de estrategias políticas para tratar de movilizar y evitar quizás juicios también contra los líderes cívicos y los líderes que encabezaron lógicamente las movilizaciones en el 2019. Nelson, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra a Luciana. Voy al punto de partida, pero el punto de partida no de este debate, sino de esta situación que estamos analizando en Bolivia, y es si fue o no constitucional ese ascenso de Áñez en el momento en el que había una especie de vacío de poder en Bolivia a raíz de esta crisis que comenzó en ese país. Ella, como presidenta interina, tenía que gobernar, estabilizar el país y convocar a elecciones, unas elecciones en las que precisamente ganó el actual presidente Luis Arce. ¿Era constitucional o no este ascenso, Nelson? Hay que considerar varios elementos. En realidad, esto es muy complejo de definir. Primero, hay que considerar que los presidentes de las respectivas cámaras que eran del partido oficialista, Adriana Salvatierra y otros, renunciaron. O sea, es más, renunciaron por instructiva de líderes del partido para dejar una ausencia de poder. Entonces, había un vacío de poder que de alguna manera se tenía que llenar. Ahora, los miembros legisladores del MAS no asistieron a las reuniones del Congreso, por lo tanto, lógicamente el quórum de alguna manera pues no era el suficiente, pero se vio
se dio como una sucesión constitucional dada, digamos, la ausencia de poder. Esto tiene múltiples interpretaciones desde la constitucionalidad, digamos, desde sus efectos políticos, desde sus efectos jurídicos, dado Sí, que si se declara inconstitucional este gobierno, implicaría que todos sus actos, incluso las elecciones en las que ganó nuevamente el MAS con Luis Arce, serían serían nulas. claro. Entonces, todos los actos de ese gobierno y los consecuentes serían nulos y eso lleva a un gran problema. O sea, ¿cómo resolvemos este entrampado si es que se declara nulo ese gobierno e Sí. ilegal? Sí, y se vuelve una espiral que pues no tiene fin y se empiezan a encontrar más cabos y más aristas a este problema. Luciana, su opinión también para este punto de partida de la situación, ¿fue constitucional o no este ascenso de Áñez en el poder? Ujú. Yo quisiera previamente hacer una aclaración, ¿no? Porque la sentencia que se acaba de producir en realidad tiene que ver con juzgar a Áñez en su condición de senadora, es decir, previa a que ella asuma funciones presidenciales. Esto quiere decir que lo que está en juego en realidad en esta sentencia es la autoproclamación de Yanine Áñez, la vulneración de las normas de sucesión que se produjeron durante la crisis política del 2019, porque recordemos que Áñez no era ni presidenta del Senado ni presidenta de la Cámara de Diputados, ¿no? Y que en todo caso había un procedimiento tanto en la Constitución Política del Estado como dentro de los reglamentos de debates de la Cámara de Senadores como de Diputados, que asignaba que necesariamente los procesos de sucesión constitucional debían pasar por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Evidentemente, el escenario político en ese momento era profundamente adverso, ¿no? Sobre todo porque se trataba de una disputa precisamente en torno al sentido de la democracia, ¿no? Entre algunos que defendían y que estaban en contra de la repostulación de Evo Morales, la denuncia de fraude electoral, y posteriormente de otro bloque que defendía más bien una noción de justicia más vinculada a la equidad y a la justicia social, ¿no? En todo caso, en ese escenario convulso, evidentemente también había un proceso de desestructuración del propio MAS, lo que impidió, además de los escenarios de amedrentamiento, etcétera, que el MAS pudiera, en sus liderazgos más altos, converger en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya motivos suficientes para que la presidenta Áñez, inclusive en el mismo el lunes y martes, que son los 2 días que se juzgan en esta sentencia, empieza a tomar atribuciones presidenciales que tienen que ver con dar mandatos a las Fuerzas Armadas, ocupar oficinas públicas que correspondían a, por ejemplo, Adriana Salvatierra, disponer de los bienes del Estado como aviones, etcétera, previo incluso a que ella misma jurara como presidenta, ¿no? En todo caso, yo creo que hay varios indicios que polemizan completamente la legitimidad y legalidad del gobierno de Áñez, ¿no? Yo creo que parte de la sentencia ha sido justamente evidenciar que se han Sí. vulnerado varios procesos de la Constitución y varios reglamentos también, como le mencionaba. Sí, importante esa aclaración que hace Luciana al inicio de esta intervención. Luciana, continúo con usted también para hacer la ronda a la inversa. Preocupa mucho y tal vez lo que uno ve fuera de las fronteras bolivianas es el estado de la justicia de este país. ¿Y se puede confiar en la institucionalidad de este país, Luciana? ¿Hay separación de poderes allí o está el partido de turno o el gobierno de turno tratando de cooptar de cierta forma el poder judicial para su beneficio y también para generar esta suerte de revanchas políticas que no solamente se están viendo en Bolivia, sino que también se están viendo en otros países de América Latina? Yo creo que sí, o sea, evidentemente en este momento estamos en un escenario de crisis institucional profunda, ¿no? Y específicamente en relación al Poder Judicial. Y esto no tiene que ver solamente con el partido de gobierno, sino que durante el propio mandato de Áñez se evidenció cómo la justicia era maleable según la correlación de fuerzas políticas, ¿no? Entonces, sin duda no se puede negar que existen interferencias políticas de uno y otro bando para presionar, intervenir en relación a los procesos judiciales que se llevan a cabo. Eso es innegable, ¿no? Pero al mismo tiempo, y creo que sí es importante palpar la coyuntura política que vivimos actualmente, no es menos llamativo que la sentencia que se ha producido contra Áñez no haya generado en un contexto de profundo cuestionamiento a las instituciones ningún tipo de interpelación y movilización ciudadana.
¿no? Sí. Esto quiere decir que aunque la población desconfía profundamente de los procedimientos judiciales, etcétera, sin embargo hay una cierta aceptación o por lo menos un cierto distanciamiento de la legitimidad de la presidenta Áñez, ¿no? No es menor que, y sobre todo quiero enfatizar en esto, que la sentencia contra Áñez haya develado más bien la propia debilidad de las fuerzas políticas de oposición que no han logrado ni siquiera articularse ni convocar a una movilización ciudadana que rememore su épica del 2019. Sí. Nelson, su opinión sobre este tema y sobre estos puntos que expresa Luciana. Esto no ha generado ningún tipo de convulsión social, digámoslo así, que es un escenario al que ya nos estábamos acostumbrando en Bolivia. Cualquier decisión, cualquier movimiento político, tanto del MAS o de la oposición, generaba un gran malestar entre la ciudadanía. Esto parece que ha pasado y la gente simplemente lo ha aceptado. Bueno, yo creo que habría que considerar algunos factores. Uno de ellos es que la gente, dado el contexto del COVID y todo eso, tiene, digamos, como unas preocupaciones primarias. O sea, es tratar de resolver sus condiciones materiales y de subsistencia, pues la economía fue golpeada por el COVID. Pero yo creo otro factor muy relevante es, digamos, la ausencia de unos liderazgos. O sea, ya prácticamente, digamos, el momento de los caudillos ha pasado y más bien los líderes cívicos que en ese entonces lideraron todas las revueltas ahora están ocupando cargos públicos, ya sea como alcaldes, ya sea como gobernadores, por lo tanto, pues ellos también tienen otras preocupaciones y seguramente no se quieren malvenir con el gobierno digamos, dado las correlaciones de fuerza. Entonces están como en un statu quo y como en una constante negociación y en un constante, digamos, paralización de, digamos, de las fuerzas. Entonces ellos también tienen las preocupaciones del COVID, de la crisis económica y otros. Y por parte de la población yo creo que hay que mencionar la resignación porque prácticamente la justicia se ha debilitado mucho en los últimos años. Y no estamos hablando solamente de la intervención del MAS, sino anteriormente ya la justicia era muy permeable Sí. a la influencia política del gobierno o de algunos partidos. Pero en los últimos años se ha vuelto mucho más porque ya es permeable a la influencia económica, a la influencia política. Desde la elección de los jueces sí, claro, desde la elección de los jueces por votación. Entonces eso hace que, lógicamente, la justicia esté sujeta como a unas relaciones clientelares y que los jueces no sean de carrera. Sí. Prácticamente menos del 50% de jueces son de carrera, los fiscales lo mismo, son elegidos por voto y claro, quienes movilizan los votos son aquellos que tienen, digamos, como algunas empresas electorales o algunos grupos ya organizados que generalmente son los partidos políticos. Sí. Entonces, dadas esas circunstancias, es muy difícil hablar de una independencia judicial. Nelson, entonces con ese panorama, que no hay unas garantías de independencia, una ciudadanía que en cierta forma también ya está resignada, cansada también de esta inestabilidad política, una oposición que está no muy bien articulada, que no logra tener un poder de convocatoria muy grande, y el oficialismo entonces, ¿dónde queda? Retomando este término que había puesto allí sobre la mesa de las revanchas políticas, ¿qué tanta motivación política tuvo entonces este fallo, entendiendo ahora que no hay tantas garantías desde el Poder Judicial? En realidad, dado que el partido oficialista también tiene como unas rupturas internas, a pesar de que ellos lo niegan constantemente, sí se puede identificar algunos bloques y algunos sí ven como triunfadores, en cambio otros ven incluso a través del tuit de Evo Morales que ellos querían una sentencia mucho mayor, pero eh, claro, depende mucho del bloque del partido oficialista, digamos, las lecturas que tienen con respecto a esta sentencia y, digamos, los futuros procesos. Pero el oficialismo justamente en ese desgaste de pugnas internas tampoco tiene un norte o, digamos, una agenda para continuar, digamos,
una revancha política de un corto o de un largo alcance. Entonces, gran parte de las decisiones del gobierno se dan, digamos, sobre la marcha y por las presiones internas del MAS. O sea, recordemos que Luis Arce no es que tenga una base militante, la base militante responde generalmente a Evo Morales o a Choquehuanca, y en esa, digamos, orfandad de bases, pues el presidente y, digamos, los poderes están sujetos como a presiones de estos otros bloques dentro del partido oficialista. Luciana, regreso con usted. Usted mencionaba y nos hacía la aclaración que la expresidenta Áñez ha sido juzgada, y este fallo es retomando algunos casos de cuando ella era senadora, pero algunos de los reclamos que hace la defensa es justamente que ella ha sido juzgada dentro del marco de una justicia ordinaria, porque al haber sido presidenta de Bolivia debía haber sido llevado este proceso judicial en otro marco legislativo. ¿Cómo entender entonces esas diferencias ahí? O si yo estoy equivocado, entonces aclárenos dentro del marco legal boliviano, del cual no conozco a profundidad, si es que estamos entendiendo mal este punto de vista de la defensa, cómo fue realizado este juicio en el marco de la justicia ordinaria y no se estaba juzgando como a una expresidenta. Yo creo que justamente eso es parte de la disputa política, ¿no? Porque desde el lado de la defensa se alega que Yanine Áñez debía ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades, ¿no? Mientras que del otro lado se respalda también en la normativa de que los parlamentarios, es decir, en su condición de senadora, no gozan de inmunidad en la justicia, ¿no? Y que por lo tanto Yanine Áñez debería ser juzgada por la vía ordinaria. Esto tiene que ver también con los juicios que se vienen a posteriori, ¿no? Que como les decía, unos ya tienen que ver con el momento en que Yanine Áñez asumió la presidencia, ¿no? Como por ejemplo son los casos de la masacre de Sacaba y de Sencata, y que ahí sí habrá que ver si va a alcanzarse el consenso político suficiente para que Yanine Áñez sea juzgada en un juicio de responsabilidades. En algún momento las fuerzas de oposición como comunidad ciudadana se abrieron a esta posibilidad, ¿no? Pero en este momento yo creo que hay nuevamente un alejamiento y un distanciamiento entre las fuerzas políticas principales para llegar a un consenso mayor, ¿no? En todo caso, yo creo que parte de la forma en que se procesa Yanine Áñez es parte de la disputa política, ¿no? Ya sea por el desdoblamiento de casos, es decir, que es justamente lo que la oposición interpela, ¿no? Que el juicio de Yanine Áñez se lleve en varios tipos penales, ¿no? Cuando en realidad lo que está sucediendo es que actualmente se está tratando de hacer un concurso de las diferentes penas que Yanine Áñez va a atravesar de aquí en adelante. Sí. En ese orden de ideas, Luciana, una apelación, eso ya lo anunció la defensa de la expresidenta interina, que van a apelar esta sentencia, lo pueden hacer, han dicho que lo van a hacer ante las instancias bolivianas. ¿Ante qué instancias puede ser? Y dado el caso que allí en las instancias bolivianas no pueda obtener el resultado que ellos esperan, ¿a qué instancias internacionales pueden llegar? Bueno, para empezar hay que señalar que la sentencia todavía no ha salido de modo completo, ¿no? Es decir, de momento solo tenemos la resolución final. Se espera que hasta el miércoles se pueda conocer la sentencia en un sentido más integral, y desde entonces la defensa de Yanine Áñez pueda buscar estrategias alternativas. Básicamente tiene tres alternativas, o cuatro si consideramos la vía internacional, ¿no? Una es apelar. Otra es un procedimiento que se denomina de casación, y otro es un procedimiento que va hasta Sucre, que tiene que ver con la revisión de la sentencia, ¿no? Al mismo tiempo, la hija de Yanine Áñez, que en realidad se ha constituido en la verdadera defensora de Áñez antes que la oposición misma, ha advertido que va a acudir precisamente a instancias internacionales, ¿no? Pero de momento no se ve que esto pueda tener mayores resultados, ¿no? Ni en términos jurídicos ni en términos políticos. Nelson, y con esta posibilidad de la apelación y con esta erosión que hay del poder judicial allá en Bolivia, ¿qué garantías entonces puede tener la defensa? Es muy probable que sí recurra a todas esas instancias, pero que el fallo sea negativo y que más bien se ratifique la sentencia. O sea, lo que se esperaría es que, digamos, en tribunales internacionales hagan una lectura totalmente distinta, y de que a través de un dictamen vinculatorio, pues anulen el fallo, la sentencia, ¿sí?
De otra forma, dentro del sistema judicial boliviano, uno puede apelar a todas las instancias pertinentes y necesarias, pero el fallo vendría a ser lo mismo. O sea, es llamativo que este juicio, que debió haber sido por responsabilidades, fue por vía ordinaria y tuvo solo un plazo de 10 meses. O sea, en realidad duró apenas 10 meses. Lo que demuestra de que sí hubo una presión y, digamos, un aceleramiento para Sí. que el proceso concluya lo más pronto posible. Algo que en otros procesos y otros juicios relativos a corrupción que involucran a miembros del gobierno no ocurre, siguen en la etapa investigativa y ya han pasado, digamos, como varios años. Que eso es, ese tipo de impunidad, digámoslo así, es algo prácticamente común en las justicias en el resto de América Latina. No es solamente el caso boliviano, lo vemos en otros países donde los procesos judiciales no avanzan, sobre todo cuando comprometen a figuras políticas destacadas de los escenarios de cada uno de los países. Paso a preguntarles ahora por la otra cara de la moneda, y es el oficialismo, que ha dicho que esta condena, esta sentencia no es suficiente y quiere apelar para que haya una extensión, para que esta sea llevada o elevada hasta los 15 años. En ese orden de ideas y con todo lo que ustedes nos han explicado de los problemas que hay con la justicia boliviana, ¿logrará entonces el MAS cumplir con ese deseo de extender esa condena a los 15 años, Luciana? Creo que en este momento no hay una fuerza oficialista que pueda operar de modo unificado, ¿no? Algo ya señalaba Nelson. Actualmente estamos en un momento de transición y de reconfiguración de los consensos ideológicos y los alineamientos políticos, ¿no? Y esto también es parte de la propia recomposición interna del MAS, en el que se pueden advertir al menos tres tendencias, ¿no? Una vinculada a Arce, más asociada a la burocracia, una vinculada a Choquehuanca, más asociada a un movimiento indígena aymara, y otra asociada a Evo Morales, que tiene una base más bien cocalera, ¿no? Entonces, todas estas facciones están actualmente en un proceso de tensiones, de disputas, en miras a lo que va a ser el proceso electoral presidencial siguiente, ¿no? De momento, inclusive, pese a que esta sentencia de algún modo vuelve a generar unificaciones y articulaciones, y aún así empiezan a emerger tensiones internas en la que, por ejemplo, el ala más radical del MAS espera precisamente apelar la misma sentencia y aumentar a 15 años de prisión, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo habilitar los procesos judiciales a otros líderes políticos de la oposición que han participado también abiertamente en este proceso, como Sí. Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, etcétera, ¿no? Y quizás yo creo que en términos políticos lo que se está jugando precisamente es si al MAS le va a alcanzar su cohesión interna y su fuerza política para llevar a cabo estos procesos judiciales a líderes políticos que se encuentran actualmente en puestos de poder político, Sí. ¿no? Como decía Nelson, gobernadores, alcaldes, etcétera. Y si de ser así, también habría que ver si la propia oposición va a lograr cohesionarse y articularse y sobre todo generar un discurso capaz de interpelar nuevamente a los sujetos que les habían acompañado durante la Claro. crisis política. 19. Pero en Nelson. este momento, tal y como estamos, lo que se puede advertir es justamente que hay una disonancia entre la agenda política del oficialismo y de la oposición y la agenda política de la gente. Sí. Mientras el oficialismo está lidiando con sus tensiones internas, la oposición está tratando de recuperar la épica del 2019, la gente en realidad está más interesada en la normalización de su vida cotidiana. Claro. Nelson, su opinión sobre este tema, sobre ese intento del gobierno, del oficialismo, de intentar extender esta condena y también ese plan que tienen. Hay 10 políticos que están próximos a ser enjuiciados. Ya Luciana mencionaba algunos. Si no estoy mal, hay 2 expresidentes también que están próximos a entrar en otro de los casos. Incluso está un exgobernador del departamento de Santa Cruz. Son varias figuras importantes para la escena regional política boliviana. ¿Esto trascenderá, avanzará, consolidará entonces el MAS su poder sobre la justicia boliviana? El poder es evidente, o sea, en realidad sí hay como una injerencia. Ahora, esto de alguna manera está sujeto, digamos, como a unas negociaciones
digamos, por debajo de la mesa que pueden tener, digamos, el gobierno, Evo Morales y los otros líderes. O sea, ya estas negociaciones se vieron durante las elecciones cuando habilitaron, digamos, a algunas ex figuras políticas como Manfred Zeyes Villa, que pues era como una figura que tenía procesos, que tenía... sí, sobre todo procesos y que de alguna manera su candidatura era vista de nulidad por varias razones, pero lo habilitaron como candidato y ganó la alcaldía, ahora él está gozando. Entonces yo creo que sí existe la posibilidad de que se inicie, digamos, como el intento de procesar a todas estas autoridades. Habría que ver justamente las figuras legales por las cuales van a ser acusados. Se está hablando de sedición, de terrorismo, y otras. Entonces, yo creo que mucho va a depender de las negociaciones que puedan llegar en términos políticos para, digamos, Sí. frenar o para avanzar en estos procesos judiciales. Además de que también lo que menciona Luciana, hay que ver, digamos, la fortaleza que va a tener y la capacidad de unificación que pueda tener el gobierno para, lógicamente, implementar como parte de la agenda estos procesos Sí. judiciales. Quiero dejar un poco de lado este tema de este caso de la expresidenta Áñez, porque se me queda en la mente, me queda sonando la palabra que utilizó Luciana, una disonancia entre el oficialismo, la oposición y la ciudadanía, el pueblo boliviano. Y eso me lleva a preguntarle, Luciana, por el estado de la democracia y de la institucionalidad boliviana a raíz de lo sucedido en el 2019, que hubo un punto de quiebre en la historia política del país. Ha sido un capítulo difícil para Bolivia lograr superarlo y reconstruirse otra vez como nación a partir de esa fractura que hubo. ¿Cómo está ese proceso? ¿Ha avanzado? ¿Está Bolivia todavía en riesgo de que la democracia se caiga por el abismo, digámoslo así, o Bolivia está saliendo poco a poco adelante en la reconstrucción de su democracia a raíz de lo del 2019? Yo creo que en realidad las elecciones generales del 2020 y las subnacionales del 2021 han de alguna forma cerrado las posibilidades políticas de que haya un nuevo escenario de ya sea de vulneración de la Constitución o de desestabilización política, ¿no? Es decir, se ha cerrado una coyuntura crítica. Pero eso no quiere decir que haya desafíos muy importantes en este momento, ¿no? Uno tiene que ver, por supuesto, con esta reestructuración institucional que mencionábamos, porque en este momento atravesamos una crítica transversal a todas las fuerzas políticas, a todos los niveles estatales, tanto nacionales, departamentales, locales, porque se trata de denuncias de corrupción, de ineficiencia, sobre todo tienen que ver con la justicia y realmente han afectado tanto a las fuerzas de oposición como al oficialismo. Entonces, en este momento la ciudadanía está precisamente demandando que las instituciones funcionen, que la justicia funcione, ¿no? Claro. Y sobre todo yo creo que lo que ha pasado es, en cierto modo, un agotamiento de la gente con la polarización política, ¿no? Es decir, en este momento la polarización ya no le da réditos a nadie, ya no moviliza a nadie, ¿no? Claro. La gente se ha cansado de una sobreideologización de la crisis política y se ha agotado, y en realidad a mí me da la impresión que se sienten completamente cansadas de un cierto tipo de discurso polarizante y de ciertos liderazgos contenciosos, ¿no? Más bien yo creo que la ciudadanía en este momento lo que busca es recuperar la estabilidad política y económica de antes, ¿no? Es decir, esto tiene que ver en cierto modo también por qué ganó el gobierno de Arce, ¿no? Sí. El gobierno de Arce, precisamente y más en el último tiempo que se ha fortalecido su liderazgo, ha tenido la capacidad de mostrarse, al menos en los últimos meses, distante de esta polarización. El propio Arce ha empezado a marcar sus diferencias con Evo Morales, etcétera. Y eso creo que ha potenciado su capital político, ¿no? Sí. En todo caso, lo que yo creo que uno de los primeros desafíos de su gobierno actualmente es recuperar la legitimidad de las instituciones en todos los niveles. Y Sí, creo Luciana. que gran parte de las políticas a futuro pasan por ahí. Sí, y hago esta pregunta porque este es un problema que no solamente se está viendo en Bolivia. De acuerdo a The Brookings Institution, esta investigación que han publicado ellos recientemente han mostrado diferentes tipos de erosión democrática
por decirlo así, no solamente en Bolivia a raíz de lo del 2019, sino que también en otros países como El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala, Paraguay, la República Dominicana y Nicaragua. Es algo que no solamente se está viendo allí en Sudamérica, sino que es algo que se está volviendo común en cierta forma para varios países de la región. Su perspectiva sobre este tema, Nelson, sobre esta reconstrucción de la democracia boliviana y de la institucionalidad a raíz de los hechos del 2019. A ver, yo creo que una tarea fundamental es la recuperación del Estado de Derecho. Y para ello es necesario impulsar la reforma del sistema judicial. Porque sin este pilar, que es fundamental para la protección y el aseguramiento de libertades y derechos, prácticamente sí la democracia va a estar coja en el futuro. O sea, sí es necesario, digamos, recuperar la justicia de manera imparcial para que derechos y libertades en términos políticos, sociales, económicos se recuperen, ¿sí? Prácticamente no basta con que hayan unas elecciones con Sí, una transparencia, digamos, más o menos limitada, que haya una participación, etcétera. En realidad, sí se necesita cómo reconstituir, refortalecer las instituciones bolivianas, principalmente la justicia. Sin ello, es muy poco lo que se puede hacer respecto a las otras instituciones, porque, como ya dije anteriormente, son fáciles de permear a la injerencia política, pero sobre todo a la influencia económica y, digamos, al crimen organizado. Me queda un minuto para finalizar el programa. Quiero que hagamos la conclusión de lo que va a suceder con todo este caso y el panorama político de lo que se viene tal vez para las próximas semanas. Muy puntual, por favor, Luciana, su conclusión. Yo creo que estamos en un momento de transición, como decía, que tiene que ver con que las fuerzas políticas logren recuperar su capacidad de iniciativa y logren cohesionarse, ¿no? Sin duda, la sentencia de Áñez marca un escenario para luchas sucesivas en las que Sí, precisamente Luciana. está en juego si la oposición va a tener la capacidad política de Sí, Luciana. unificarse y de utilizar el relato sobre la democracia y la defensa de la democracia que había permeado Sí, en 2010. Luciana. Y Nelson, su conclusión rápidamente, por favor, 30 segundos. Bueno, que de aquí en adelante las fuerzas políticas van a entrar en un sistema de contención y de negociación constante para, lógicamente, resolver este problema o los futuros procesos judiciales. Bueno, pues les agradezco a Nelson Nogales y a Luciana Jauregui. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por su análisis para la audiencia de France 24 en América Latina. Ustedes pueden seguir dejando todas sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.